Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa a la lupa. Yo soy Paco Vendala. Voy a hablar de una cosa que es penosa. Me voy a hacer una pequeña referencia a la historia nuestra más reciente y luego voy a entrar en el ajo, en el meollo de esta cuestión. Una cuestión realmente penosa en muchos aspectos. Lo van a ver ustedes, creo yo. Bien, aquí tenemos las tres provincias vascongadas y Navarra. Parte de España, sin duda. Además, parte de España muy española. Y no voy a remontar a la historia más lejana. Pero es verdad que son partes de España que España ha abandonado, como ha abandonado también a su población, a los españoles de allí. Hay algunos que son españoles, mal que les pese, y que reniegan de España, y que odian a España, y que agreden y arremeten contra España desde hace tiempo. Lo primero que tengo que decir es que cuando esto se suscita de una manera virulenta, que es hacia el final, bueno, lo hubo durante la Segunda República y demás, aquello quedó solucionado gracias a qué, pues a lo de siempre, a la etapa de gobierno del generalísimo, del caudillo, de Francisco Franco. Y durante 40 años todo fue España, todo fue una balsa de aceite. Luego, al final, hacia los finales de esta etapa de gobierno, años 60, se suscitó allí un separatismo, un secesionismo, que no nacionalismo. A ver si aprendemos a llamar a las cosas por su nombre. No son nacionalistas porque no hay una nacionalidad, ni la ha habido nunca, ni vasca ni navarra. No la hay. Entonces, lo que son estas ideologías, estos grupos, estas bandas, que no son ni siquiera partidos, son separatistas, secesionistas, enemigos de España, que adoptan una posición subversiva 100% en diversos frentes. Uno de ellos, el terrorismo, la acción armada. Todos conocemos lo que pasó. Lo que pasó fue que no se combatió como se tenía que haber combatido y como se debe combatir al secesionismo de cualquier clase y, para qué más, a su brazo armado, el terrorismo, como se ha combatido en otros países democráticos también, Francia con el asunto de Córcega y otros muchos, no me extiendo. Aquí no se combatió al terrorismo, al secesionismo. El terrorismo es una de las facetas del secesionismo. Hay que combatirlo donde él planteó el reto. En lo político no se combatió, en lo económico no se combatió, en lo social no se combatió, en lo cultural no se combatió, en lo lingüístico no se combatió y apenas se combatió en el terrorismo, porque eliminar, neutralizar a la cucaracha que vemos cuando encendemos la luz en una habitación y vemos una o dos cucarachas, las pisamos, pues sí, está muy bien, pero no vale para nada. Si no vamos al origen, al nido, lo atacamos y rompemos, y eso es todavía mucho más importante, su cadena de reproducción. Ahí es cuando acabamos con esos insectos en nuestra casa. Podemos aplastar las cucarachas que queramos, que seguirán saliendo porque se reproducen y a una velocidad tremenda. Hay que atacar allí, para eso hay que emplear unos insecticidas especiales. No basta coger un comando, un grupo, una pandilla, no basta con desarticular este o aquel, ni siquiera la cúpula, porque tienen preparada otra. Esto no se hizo, empezando por los políticos. Yo tengo una convicción personal. Todo aquello le interesó a los políticos para la ruptura, la destrucción de la etapa de gobierno de Francisco Franco y justificarse ellos en esta nueva de destrucción de España, como estamos viendo, porque hay que tener en cuenta una cosa: el secesionismo, el terrorismo, ETA, nunca fue contra Franco en sí, sino contra España, y está en todas sus revistitas y en todos sus comunicados. No era Franco el objetivo, era España. Ahí se implicaron las fuerzas de seguridad, lógicamente, pero
no se implicó como debería haberse implicado las Fuerzas Armadas. Otro abandono. Y las víctimas, los muertos, la principal víctima yo creo que siempre fue España, como estamos viendo ahora. Pero las otras, lógicamente dolorosas, las humanas, además las materiales, pues fueron también abandonadas. Y fueron abandonados por políticos, por fuerzas de seguridad, por las Fuerzas Armadas, por la población civil también. Fueron abandonados todos aquellos que se vieron en el punto de mira del secesionismo en cualquiera de sus facetas, también en la terrorista, y ahí están los 300.000 exiliados. Y bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué lo que ha venido después? Esas negociaciones que no lo han sido, sino que ha sido traición. Y así está las provincias vascongadas y navarras, en manos de los que han vencido, que no ha sido la famosa democracia, sino que han vencido ellos, y ahí está. Pues bien, hecha esta introducción, vamos a ver ahora lo que está ocurriendo. ¿Con qué? Pues lo que está ocurriendo con los militares. En las vascongadas y en navarras hay evidentemente unas fuerzas militares allí desplegadas, porque es parte de España y como tal, no solo tienen derecho, sino que tienen la obligación. En concreto, en resumen y brevemente, en Navarra está el Regimiento de Infantería América 66, de cazadores de montaña. Y bueno, luego hay una unidad logística. Bueno, este regimiento está apenas con 500 efectivos. En Vizcaya está el Regimiento de Infantería Garellano 45, que tiene lo mismo. Y en Guipúzcoa está el Regimiento de Infantería Tercio Viejo Sicilia 67, también con otra unidad de apoyo logístico que tiene prácticamente lo mismo. O sea que la presencia de las Fuerzas Armadas en Vascongadas y en Navarra está reducida a la mínima expresión de su figura. Otro abandono más. Las han ido retirando y ellos se han ido retirando, como de Cataluña también, donde también tenemos un problema secesionista. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, lógicamente, es que cuando tú abandonas algo, alguien te lo ocupa. Si además hay un enemigo que te plantea un reto directo y decidido y tú no le haces frente, perdón, no lo aceptas, pues ¿para qué decirte? Entonces te derrota doblemente. ¿Qué es lo que está pasando? Hace poco un periódico digital, el Confidencial Digital, sacó un artículo en el cual daba cuenta de que algunos militares se quejaban de lo que estaba ocurriendo y venía ocurriendo en estos años de maravillosa paz democrática, donde la democracia ha vencido, etcétera, etcétera, o sea, de años de mentira, allí con ellos. Les voy a leer algunas de las frases que estos militares, lógicamente sin desvelar su identidad, han dicho. Si sales del cuartel de paisano tienes que hacerlo mirando para todos lados. Si te vas a tomar algo debes hacerlo acompañado de algunos compañeros, nunca solo. Me ha pasado muchas veces, no en el Rico Taberna, sino en bares normales, pides algo en español y te dicen, ¿hablas español? Entonces eres militar o guardia, aquí no hay otra opción. Luego dice este militar que empiezan las miradas, los cuchicheos de todos los que están allí. Otro dice, es incómodo, hasta tal punto que los que llevan mucho más tiempo hacen vida en sus cuarteles, algunos apenas salen. Otro, hay peleas e incidentes habitualmente, pero no salen en las noticias. Cualquiera que haya servido allí lo sabe. Y otro más declara, las órdenes son evitar cualquier sitio conflictivo y en caso de confrontación no entrar al trapo, fíjense bien, porque es peor. Te amenazan y te insultan, normalmente algún grupo numeroso y casi siempre muy jóvenes. Te pueden pinchar y si te defiendes te puede caer a ti el marrón, confiesa otro de estos militares. Aparecen pintadas cada 2x3 en los cuarteles, arrancan las señales de tráfico y demás que indican dónde están. Claro. Dice ya por último, la última referencia que haga.
¿Qué hago? La gente piensa que ETA ha desaparecido, pero aquí la vemos a diario. Bueno, esto es lo que está pasando en Vascongadas y en Navarra. Esto es lo que, como dice uno de ellos, nadie dice porque ahí debe haber órdenes de no decir. Bueno, y porque ya sabemos que los medios de comunicación, los grandes, están vendidos y por lo tanto no dicen nada de esto. Pero yo me hago la siguiente reflexión. Eso es España. Y la misión sagrada, voluntariamente asumida por sus miembros, nadie les obliga a estar ahí, y jurada, es la defensa de España, de toda España y de los españoles, de enemigos exteriores y de enemigos interiores, que en el caso de España, por desgracia, no ocurre en otros países porque si los hubo o si los hay, los solucionan rápidamente. En el caso de España, los hay y no se soluciona. Esto es lo que está ocurriendo allí. Pero ahora yo me vuelvo también a preguntar, si esa es la misión sagrada de las Fuerzas Armadas, tienen que cumplirla. Y si no la cumplen, entonces es traición. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que si el mando da unas órdenes como la que hemos visto que les dan, no entrar al trapo, no caer en la provocación, todas esas cosas, esa orden es ilegal, porque esa orden es una orden traidora de traición por incumplimiento de las obligaciones sagradas, una de ellas, la defensa también de España de sus enemigos interiores cuando los tenga, y los tenemos. Además es una estupidez, porque al enemigo declarado, y estos lo son, porque ellos así lo quieren, con esas actitudes, al enemigo declarado si le muestras debilidad se crece. El león, si le echas de comer, se hace más fuerte. Al enemigo sí que hay que entrarle al trapo. Al enemigo hay que enseñarle que no se le tiene miedo, ni respeto. Al enemigo hay que enseñarle que tienes la voluntad de vencerle, utilizando los medios que en cada caso sean convenientes, oportunos, necesarios, obligados. Al enemigo declarado, y estos lo son, hay que demostrarle que lo que te propones lo haces por encima de cualquier otra consideración. Si no lo haces, entonces ya estás derrotado. Si no aceptas el reto, si no entras en su reto o provocación, llámesele como se quiera, ya estás derrotado, ya has perdido, no te quejes. Si tu jefe te da una orden que es ilegal, no se obedece, no se puede obedecer. Y si el mando superior está tan vendido como los medios de comunicación mayoritarios, ¿para qué decir los políticos y demás? Entonces serán los subordinados los que de motu propio tendrán que defender España a los españoles, cumplir con su juramento y cumplir con sus obligaciones sagradas, esa defensa de España, también de sus enemigos interiores. De nada vale estar ahí como conejos, asustados, escondiéndose. No se atreven a ir de uniforme, bueno, no se atreven en ninguna parte de España, no se atreven. ¿Cómo se muestran? Cuando te miran, cuando hay esos susurros, esas miraditas, esas tonterías. ¿Habla usted español? Pues sí, hablo español, usted no. ¿Y para qué decir más? ¿Cómo que te tienes que encerrar en el cuartel? Tú tienes todo el derecho como español a circular por toda España. Y si a alguno le fastidia, que no mire. Y si te reta, acepta el reto. Y si alguno se pasa de la raya, pues entonces tú tendrás que adecuar tu reacción a esa acción en los niveles en los que corresponda. Y si el mando traiciona, tú no puedes traicionar. Además es que ya es una cuestión incluso personal, de defensa de ti mismo y de los tuyos, porque tu familia no tiene por qué sufrir en España esos desaires, sino otras cosas.
Ha habido, no lo dice tampoco la prensa, no lo dice nadie, incluso ataques. Y han tenido que pasar por el quirófano con alguna rotura de hueso, porque todos estos además son unos cobardes. Hace poco circulaba por ahí un vídeo de un enfrentamiento entre falangistas con estos cobardes. Bueno, hay un vídeo que está perfectamente explicado lo cobardes que son. Primero, van siempre en grupo y en manada, pero incluso yendo en grupo y manada, cuando se les hace frente, salen pitando porque son unos cobardes, lo fueron siempre. Solo entendieron de la bomba lapa y del tiro por la espalda en la nuca al más indefenso. Porque son unos cobardes, no tienen media leche cuando realmente se encuentran con alguien que acepta el reto y que reacciona conforme a su acción. Luego, lo siento mucho, pero si os quejáis es porque estáis obedeciendo órdenes ilegales y estáis incumpliendo vuestras misiones e incluso vuestro derecho no solo a circular por toda España, y Vascongadas y Navarra son España, Cataluña también, etcétera, sino a hacerlo en entera libertad. El que no lucha por sus derechos, por su propiedad, por lo suyo, alguien se lo quita. Cuando tú dejas un campo libre, alguien te lo va a ocupar. Cuando tienes un enemigo y no aceptas el reto, ya estás derrotado. Entonces no te quejes. Y las órdenes ilegales no se pueden obedecer. Está incluso en el Código de Justicia Militar. Porque entre otras cosas, si lo hacemos así, es como convertimos a nuestros dirigentes de toda ralea, gubernamentales, autonómicos, municipales, en tiranos. No son omnívoros, no son omnipresentes, no son todopoderosos. No lo son cuando la estructura administrativa de cualquier clase les obedece sus órdenes ilegales, traidoras, corruptas, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas han abandonado Vascongadas y Navarra al enemigo. Han reducido su presencia a lo mínimo, a la nada. Pero es que además los que están allí no cumplen con sus funciones, con sus misiones, y luego se quejan. Lo siento, pero esto es así. Y además, un último apunte. Claro, luego muy valientes, muy chulos, hay que ver cómo cumplimos, defendemos España, ¿dónde? En Mali, en el Líbano, metidos en un búnker, en Letonia, en Estonia, en Rumanía, en una base de la OTAN en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, mañana, no sé, en Gaza, que ahora parece ser que también los van a llevar allí, no se sabe a qué, o en Tahití, en Uganda, donde se demuestra el valor, es ante el enemigo de verdad. En esos sitios España no los tiene. Es aquí donde los tiene. Y qué mejor sitio donde demostrarlo que donde tiene los peores enemigos, que es dentro de España, porque ahí sí se defiende a España. Aquí donde se defiende España. No por ahí, facturando dietas. Luego vamos al desfile, ¡ay, qué bien! Aquí, ahí, día a día, es donde se defiende España, no en otros sitios. Y eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde hay que hacerlo. Pues a ver si lo hacemos. Gracias por seguirnos. Españoles, sí, viva siempre España.